noches. Soy Liliana Rodríguez, magistrada de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, quien les da una cordial bienvenida a un programa más, El Juez Escucha, un programa televisivo en el que cada sábado a las 7:30 de la noche llegamos a través de este canal. Un espacio televisivo en el que damos a conocer el quehacer jurisdiccional de la actividad que se realiza en la Corte Superior de Justicia y Libertad, presidida por el señor doctor Augusto Rivera Farfán. Y este programa obedece a una inquietud de profesionales colaboradores con la gestión. Es así, amigos, y les agradezco muy bien que sigan ustedes participando a través de nuestras cuentas en redes sociales, así como nuestra página web y nuestro canal en YouTube, que ustedes pueden avistar en pantalla. Esta noche tendremos el análisis de un tema muy importante, que ello deviene de la depuración de los procesos judiciales que hace el Poder Judicial en las diversas materias que tiene en los expedientes en ámbito civil, ámbito familia y ámbito penal, entre otros, en lo cual se puede establecer que hay un alto porcentaje de procesos en materia de alimentos. Ello obedece a que este problema, que es muy sensible en las familias peruanas, se debe fundamentalmente a una disgregación o un distanciamiento entre las familias derivadas de la falta de responsabilidad o asumir este problema, que es un problema estrictamente familiar, como es el problema de alimentos. Tenemos que en conflicto y se ve reflejado a través del cúmulo de expedientes que pasan a cubrir un alto porcentaje de la actividad o el desarrollo jurisdiccional, y no menos en el ámbito penal, porque son judicializados posteriormente a través del proceso de omisión a la asistencia familiar. Los alimentos constituyen un factor indispensable para el desarrollo del ser humano. Es así que cada individuo que no es suficientemente, de alguna manera, otorgado este derecho por quienes corresponde, quienes son sus padres, se verá indefectiblemente su desarrollo, personalidad y la proyección de vida que tiene aminorado, o, por no decirlo, se llevará a cabo un aniquilamiento de la proyección del ser humano. Por eso es que el Poder Judicial trabaja en este contexto o problema social a través del enfoque del apresuramiento y dar las pautas necesarias para realizar un proceso de alimentos inmediato y rápido. Además, darles a conocer a ustedes que a través de la oficina de REDAM, que es un registro para los morosos quienes ingresan al ámbito de incumplimiento, se verán afectados en diversas esferas que pasaremos nosotros a analizar en el próximo bloque con nuestro invitado de esta noche, quien es el juez titular de familia, doctor Carlos Anticona Luján, a quien tendremos en este set luego de unos comerciales. Tal como les anuncié en el bloque anterior, tenemos como invitado esta noche al señor doctor Carlos Anticona Luján, juez titular de familia de Trujillo. Aquí le damos una cordial bienvenida y anteladamente un agradecimiento por estar en este programa. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Gracias. Quisiera que usted explique a nuestros televidentes cuál es el concepto de proceso de alimentos y quiénes son los beneficiarios. Bueno, para que lo entiendan los televidentes, alimentos no solamente comprende lo concerniente al sustento, sino también engloba temas como, por ejemplo, habitación, vestido, asistencia médica. En el caso de los menores de edad, comprende también educación, recreación, ¿cierto? Y capacitación para el trabajo. Y también hay que dejar en claro que el concepto de alimentos ahora también se extiende a los gastos pre- y postnatales, ¿no? Gastos pre- y postnatales. Y también las madres tienen derecho a los alimentos
60 días anteriores y 60 días posteriores al parto, ¿no? ¿Los derechos solamente son para menores o hay excepciones en algunos casos para mayores? Bueno, los mayores de edad también tienen derecho a alimentos, ¿no? Los hijos mayores de edad, mayores de 18 años, en dos situaciones. En el caso, por ejemplo, de los que cursan estudios en forma satisfactoria de una profesión o oficio hasta los 28 años, y aquellos hijos solteros que se encuentren incapacitados física o mentalmente para poder sostenerse, también tienen derecho a los alimentos, ¿no? En el tema de filiación, los hijos, ¿hay alguna diferencia entre los hijos o no ante la ley en la actualidad? No, ya se desapareció esa injusticia que había antes, que se consideraba, por ejemplo, el caso de alimentos, que los hijos reconocidos, por decirlo así, tenían mejores privilegios que los hijos no reconocidos. Ahora no, ahora sí todos los hijos, llámese matrimoniales o extramatrimoniales, tienen iguales derechos en cuanto a alimentos, ¿no? Hay una situación que considero muy sensible, cuál es este grupo de menores, niñas, adolescentes que alumbran. Tienen la edad de 14 años, se ven con el fruto del embarazo, con el menor, abandonadas por los progenitores, e igualmente los padres u otros familiares, y estas niñas no saben, porque prácticamente son niñas, casi adolescentes, ¿no? No saben a dónde acudir, no tienen en primer orden dinero para pagar un abogado, tampoco lo pueden acceder a un proceso judicial por ser menores de edad. ¿Existe la posibilidad legalmente en la actualidad de que estas menores que han alumbrado puedan ellas ejercer su derecho alimentario? Claro, es bueno que la colectividad sepa, en el caso de las menores, a partir de los 14 años que hayan tenido hijos, ¿no? Ellas, por forma personal, ¿no? Sin necesidad de que sus padres lo representen, directamente pueden acudir al órgano judicial a solicitar pensión de alimentos, ¿no? Una pensión de alimentos. También pueden solicitar el reconocimiento, en el caso de que se les quieran quitar sus hijos, el reconocimiento de la tenencia de sus hijos, ¿no? Y también pedir la filiación, en el caso de que el padre no quiera reconocer voluntariamente a sus hijos, ¿no? En este caso sí se permite, sí. Y es más, se ha flexibilizado, ¿no? Las cuestiones procesales. Por ejemplo, ellos llenan un formulario, ¿no? Y sin necesidad de firma de abogado pueden presentar directamente su demanda, ¿no? ¿Ese formulario es gratuito? Es gratuito. Y además también hay que hacer hincapié que la defensa que puedan tener ellas pueden solicitar la Defensoría Pública, Ministerio de Justicia, donde hay un grupo de abogados debidamente preparados para que ejerzan gratuitamente la defensa, ¿no? Entonces no habría ninguna imposibilidad de que puedan ejercitar su derecho alimentario. Realmente, como repito, lo que se pretende es darle las mayores facilidades, ¿no? En este caso de situaciones extremas que a veces conocemos en la realidad, de las menores que tienen hijos a partir de los 14 años, y el Estado, cumpliendo, ¿no? Ese deber de proteger al niño, ha implementado una serie de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, como usted decía, la asesoría gratuita, por el caso de la Defensoría Pública. También tenemos los centros de emergencia mujer, ¿no? Que también, y muchas veces también el Ministerio Público, que también coadyuva a la defensa de todas las menores, ¿no? Y además nosotros hemos visto que a lo largo de las diversas intervenciones que ha dado como objeto de investigaciones el Poder Judicial, ha atiborrado los procesos judiciales por procesos de alimentos que datan de muchos años. En este sentido, en la actualidad, ¿cómo podría hacerse? ¿Existe la posibilidad de pedir la filiación y a la vez alimentos? Porque sabemos que hay que iniciar un proceso de filiación previamente, declarar previamente, quedar consentido para luego recién solicitar alimentos. Ello realmente que desanima a cualquier persona, ¿no? Y mucho más si no tiene la capacidad para recurrir a solicitar un acceso a la justicia, ¿no? ¿Existe esa posibilidad en la actualidad, por favor, si podría? Bueno, conocido después que el Poder Judicial soporta una alta carga procesal, ¿no? Y uno de los procesos que mayor acapara son los temas de alimentos, ¿no? Entonces, se ha tratado últimamente de buscar mecanismos de cómo civilizar, de hacerlo más rápido, más ágil, a fin de que no sean duraderos, y además también dar facilidades de acceso, ¿no? De acceso a la justicia. Por ejemplo, antes
en los casos de filiación, ¿no? La madre tenía que hacer un proceso y recién cuando culminaba el proceso de filiación, recién podía iniciar el proceso de alimentos. Ahora no, ahora sí ya se permite con el modificatorio que fue de la ley 28457, ¿no? La ley 29821 se permite, ¿no?, que acumular el proceso de filiación junto con el proceso. Se puede llevar paralelamente, ¿no? Sí, en un mismo proceso. En un mismo proceso. Para evitar duplicidad de procesos, ¿no? Claro, y fundamentalmente también que acá hay algo muy importante que anunciarles, que este proceso, o el carácter sumarísimo que tiene, sí, este proceso llamado el proceso ADN, ¿no? ¿Cierto? Porque allí al demandado, a quien se le pide, por ejemplo, en materia de filiación, el reconocimiento del menor, si existiría oposición por parte de él, se someterá a esta prueba, ¿no? Que es una prueba fundamental. Y en caso de no hacerlo, ineludiblemente, sin oposición dentro del 10º día, se emitirá la resolución judicial, ¿no? Entonces, quisiéramos explicar a los televidentes que hoy es un proceso sumario, se han allanado todo tipo de obstáculos y es rápido, fundamentalmente gratuito. Fíjense que en ese sentido, el gobierno, a través de normas, ha implementado una que pueda acumulativamente demandar filiación y alimentos. Y por ejemplo, otra norma importante es que, por ejemplo, en los casos de los menores de edad, cuando la madre interpone la demanda de alimentos y no peticiona de repente asignación anticipada de alimentos, el juez de oficio puede fijarle una asignación anticipada para el caso de los hijos menores de edad, ¿no? Sí, asimismo también el tema del juez de oficio, una vez consentida la resolución que impone la obligación alimentaria, remite copias al Ministerio Público para que pueda iniciar la persecución de la acción penal, este ente persecutor que es el Ministerio Público, ¿no? En tal sentido que de alguna manera se efectivizaría allí a través de ya el proceso penal, que y otros aspectos relacionados al proceso alimentario seguiremos analizando luego de unos breves comerciales. Continuamos la entrevista a nuestro invitado, juez de familia, doctor Carlos Antigona Luján, para quienes recién nos sintonizan. Estaba preguntándole en el bloque anterior, referido al mandato que emiten los jueces en el ámbito civil o familia ante el incumplimiento de una obligación por el demandado. Es decir, ya en ámbito penal se va a efectivizar y se van a tomar medidas drásticas porque está de por medio allí, ante el incumplimiento de una obligación y la perpetración de un hecho delictivo, que es el delito de omisión de tenencia familiar, las medidas coercitivas personales y fundamentalmente luego una sentencia a futuro. Mi pregunta va en el siguiente sentido: ¿cómo es que, o cuál es el criterio que tienen los jueces para poder graduar el quantum de la pensión alimenticia? Bueno, básicamente pasa por definir el estado de necesidad, ¿no? El estado de necesidad y las posibilidades económicas del demandado. En el estado de necesidad, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, hay una presunción. Se presume su estado de necesidad, es decir, se presume que necesitan los alimentos. Y en el caso de los mayores de edad, ellos sí tienen que probar su estado de necesidad, es decir, tienen que probar que no tienen recursos de cómo poder atender su propia subsistencia y que por tanto requieren estos temas los alimentos, ¿no? Entonces el juez gradúa la pensión teniendo en cuenta la necesidad que tiene el alimentista y también las posibilidades económicas del obligado, es decir, su trabajo, si tiene trabajo, si tiene otras obligaciones alimentarias, ¿no es cierto? Sin que sea necesario averiguar exactamente cuánto es el monto de sus ingresos. Muchas veces equivocadamente se piensa que el juez tiene que buscar o la parte tiene que acreditar cuánto gana el obligado. No, no es necesario. Basta que se acredite que ejerce una actividad económica y por tanto el juez ya gradúa
¿no? Gradúa la pensión, pero repito, fundamentalmente en base al estado de necesidad y las posibilidades económicas del demandado. Existe en nuestro país una cultura de los padres de familia que no tienen esa responsabilidad, esperar un mandato judicial y luego de ello permitir ir a un proceso judicial donde se le va a obligar el pago. Y hoy solamente cuando vende por medio la restricción a su libertad ambulatoria es que en forma, tal vez, vamos a decir, inmediata, tratan de cumplir esa obligación. O sea, aún hay que hacer ante esas personas una suerte de una medida coercitiva y una coacción por parte de los jueces. Pero además es bueno que la colectividad conozca que una persona que deuda 3 pensiones en forma continua o en forma alternada, pasaría a un registro de morosos de deudas alimentarias y como tal se le ve mermada las posibilidades que tenga acceso a préstamos, es decir, pasaría a Infocor. El sistema de banca y seguros de nuestro país lo tendría dentro de una persona que no tiene credibilidad y ello también no solamente va a afectar al hijo, al menor, sino va a afectar también su condición de tal. ¿Qué le merece a usted, doctor, que se haya creado este registro? Claro, ello obedece a la política que tiene el Estado de proteger, en este caso, el derecho fundamental del niño a los alimentos, ¿no? Por tanto, en esa perspectiva se crea el registro de deudores alimentarios, ¿no? Como una forma de presionar y de hacer conocer que este individuo que no cumple con los alimentos no puede tener, por ejemplo, acceso a los créditos, ¿no? Por ejemplo, procesalmente también se faculta al juez, a solicitud de la parte, el poder impedir incluso la salida, ¿no? Impedir la salida del país de la persona que tiene un proceso de alimentos, ¿no? Pues repito, lo que se pretende es garantizar, ¿no? A través de estos mecanismos que la persona cumpla, ¿no? Con su obligación alimentaria. Nosotros en el Perú sabemos que existe un alto porcentaje de uniones de hecho, o podríamos llamar situaciones en que se vive lo que se llama también concubinato. ¿Existe o se genera algún tipo de derechos y cuáles son los requisitos para establecerse jurídicamente esta situación? Bueno, en el tema de uniones de hecho se ha avanzado bastante, ¿no? Nuestra regulación civil apenas un escueto artículo contenía la regulación sobre unión de hecho, ¿no? Actualmente se ha ampliado, ¿no? Y está en boga últimamente, por ejemplo, el caso de las uniones de hecho, últimamente se ha aprobado el derecho sucesorio, ¿no? Que antes no tenía, y creo que era injusto, ¿no? Porque la unión de hecho, al igual que el matrimonio, ambas son formas de constituir familia, y nuestra Constitución lo que protege es a la familia, ¿no? A la familia como tal, como grupo de seres humanos. Entonces, bajo esa perspectiva, se ha corregido, por ejemplo, una situación injusta en lo que era derecho sucesorio. Ahora se permite que los concubinos puedan heredar, ¿no? El concubino superviviente puede heredar al concubino fallecido. Respecto a alimentos. Y en el caso de alimentos, en esto sí quiero ser enfático en señalar lo siguiente, ¿no? Muchas veces se considera de que los alimentistas, los convivientes, no tienen derecho a los alimentos. Particularmente creo que no es así, porque la sociedad ahora, como le decía, lo que protege es a la familia, ¿no? Y la convivencia es una forma de familia. Y sabemos que dentro de la familia surgen situaciones tal y cuales fuera del matrimonio. Si los cónyuges tienen derecho a los alimentos, ¿por qué privarle ese derecho a los convivientes, ¿no? Los convivientes deberían tener derecho también a los alimentos. Claro, bajo ciertos supuestos, ¿no? Tal igual como lo establece 326, es decir, después de haber transcurrido 2 años por lo menos de una unión concubinaria, que no tengan impedimento para casarse y que voluntariamente estén sosteniendo una relación de convivencia, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente, que el Tribunal Constitucional, respecto al concepto de familia, existe un cambio, dada la estructura social en nuestro país, que existe el concubinato y de allí se realizan una serie de obligaciones para ambos. Hoy el concepto que tiene familia ya no es la familia nuclear, el concepto de padres, hijos, ascendientes, descendientes, sino ahora quisiera que nos dé un concepto sobre
esta nueva nominación, lo que llamamos las familias reconstituidas, ¿no? A quienes también se les asigna derechos. Claro, tradicionalmente siempre se pensaba que familia era sinónimo de matrimonio, ¿no? Se pensaba que la familia solamente provenía del matrimonio. Ahora no, ahora se considera que hay otras formas de constituir familia, ¿no? Por ejemplo, están las familias monoparentales y, como bien anota, el tema de las familias reconstituidas, ¿no? Es decir, en las cuales uno o ambos, ya sea unidos por concubinato o por matrimonio, ambas de las parejas tienen hijos de un anterior compromiso, ¿no? Y muchas veces estos hijos vienen a formar parte de la nueva familia. ¿Y ellos tendrían derecho alimentario, los hijos de una unión de hecho? Considero que el tema de los hijos afines, sí, pero bajo ciertos presupuestos, ¿no? Bajo cierto presupuesto. Por ejemplo, en este caso, el principal obligado es el padre biológico, ¿no? El padre biológico. Pero en el caso, por ejemplo, de ausencia, desaparición o que no haya sido reconocido, considero que es perfectamente posible que los hijos afines tengan derecho a alimentos también en relación, en este caso, al concubino, claro, ¿no? Pero, como repito, bajo esos supuestos, ¿no? Y esto también un tema de solidaridad, ¿no? Acuérdense que el tema de alimentos, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, ¿no? Los alimentos tienen que ver con su subsistencia, ¿no? Y en ese sentido, considero de que bien podría, ¿no?, solicitarse y después deberían parar los alimentos en el caso de los hijos afines, ¿no? Hay un tema que se está analizando a lo largo de todo nuestro país por diversos juristas, esta ley nueva 30.179 referida a los plazos de prescripción de la ejecución de sentencias en procesos alimentarios, el término de 15 años. Quisiera que explique a los televidentes, ya que la normatividad correspondía a 2 años, ¿no?, para esa ejecución. ¿Podría, por favor? Sí, felizmente en este aspecto también se ha corregido, ¿no? El legislativo ha corregido esta injusticia que había antes, por el tema de la pensión. Dada la firma de la pensión, se consideraba que a veces tenían 2 años para cobrarla. Ahora no. Originalmente el Tribunal Constitucional amplió el plazo a 10 años y bueno, con esta nueva ley se ha ampliado a 15, ¿no? Que, digamos que es un plazo más razonable, ¿no? Porque a veces, muchas veces, debido a las situaciones, a veces se impiden que se pueda cobrar la pensión en forma inmediata, ¿no? Sí. Efectivamente, ha sido fructífera su visita en este programa y nos ha dado pautas importantísimas a la población, con temas que realmente son relevantes, y queremos agradecerle una vez más por su presencia en este programa. Y además, amigos, recordarles que nosotros nuevamente estaremos con ustedes el próximo sábado a la misma hora en este canal. Y además, que las consultas que ustedes deseen realizar pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en redes sociales y nuestros archivos en la página web que ustedes pueden avistar en pantalla. Bien, por hoy será todo ello y estaremos en contacto el próximo sábado en el mismo horario.